Maté a mi tía con arsénico y me casé con su viudo. Ahora duermo en su cama. Crío a los hijos que ella nunca pudo tener. Y cuando me miro al espejo, no sé si soy un monstruo o simplemente una mujer que hizo lo que tenía que hacer. Esta es una de las historias más perturbadoras y polémicas que vas a escuchar en este canal. Porque yo, con estas manos que ahora tiemblan al recordar, envenené a la mujer que me crió. Y lo peor de todo es que durante años nadie sospechó nada. Nadie. Ni siquiera él. Mi nombre no importa. Lo que importa es que a los 7 años quedé huérfana y mi tía Evangelina me recogió. Ella y mi tío Rodrigo. Pero desde el primer día supe que no era bienvenida. Evangelina me miraba como se mira a un perro callejero que ensucia tu jardín. Yo era la sobrina rota, la carga, la niña que les arruinó la vida perfecta que tenían planeada. Rodrigo, en cambio, era distinto. Él me abrazaba cuando yo lloraba por mis padres. Me leía cuentos antes de dormir. Me hacía sentir que tal vez, solo tal vez, yo sí importaba para alguien. Los años pasaron y yo crecí en esa casa llena de silencios y miradas envenenadas. Evangelina nunca me pegó, pero sus palabras cortaban más que cualquier golpe. Me decía que era fea, que nadie me querría nunca, que debía agradecer cada migaja de comida que me daban. Y Rodrigo callaba, siempre callaba. Eso me dolía más que todo lo demás, porque yo lo adoraba, lo idolatraba. Y con el tiempo ese amor de niña se convirtió en algo más oscuro, más profundo, algo que no podía controlar. Cuando cumplí 18 años, todo explotó. Una tarde Evangelina me encontró mirando a Rodrigo mientras él arreglaba el jardín. Yo no me di cuenta de que ella estaba detrás de mí. Me agarró del brazo con tanta fuerza que me dejó moretones y me arrastró hasta la cocina. Perra descarada, me escupió en la cara. ¿Crees que no me doy cuenta de cómo lo miras? Te crees muy lista, ¿verdad? Pero escúchame bien, él nunca te va a querer. Eres la huérfana que recogimos de pura lástima. No eres nada, menos que nada. Yo me quedé congelada. No pude ni llorar. Y lo peor fue que Rodrigo estaba en la sala y lo escuchó todo, todo. Y no hizo nada. No vino a defenderme. No le dijo nada a ella. Simplemente se quedó ahí, cobarde, como siempre. Esa noche algo se rompió dentro de mí. Me encerré en mi cuarto y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Y fue entonces cuando empecé a pensar en cosas que nunca antes había pensado. Cosas terribles. Cosas que una persona normal nunca se atrevería a hacer. Pero yo ya no era normal. Yo era una mujer desesperada, humillada, invisible. Y lo peor de todo es que amaba a un hombre que no podía tener. Un hombre casado con la mujer que más odiaba en el mundo. 2 meses después encontré el frasco de raticida en el garaje. Era un domingo, y Evangelina me había mandado a buscar unas cajas viejas. Ahí estaba, en un estante olvidado, cubierto de polvo. Lo tomé entre mis manos y sentí algo extraño, como si el destino me estuviera dando una señal. Lo guardé en el bolsillo de mi vestido y subí a mi cuarto, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me iba a explotar el pecho. Durante semanas lo escondí debajo de mi colchón. Lo miraba todas las noches antes de dormir y me preguntaba si sería capaz, si realmente podría hacerlo. La respuesta llegó una mañana de abril. Evangelina me humilló frente a sus amigas del club. Me llamó sirvienta delante de todas ellas. Se rieron. Y Rodrigo, una vez más, no dijo absolutamente nada. Esa noche preparé el té como siempre, pero esta vez le agregué algo especial al de ella. Solo un poco, casi nada. Y mientras lo revolvía sentí algo que nunca había sentido antes. Poder. Por primera vez en mi vida yo tenía el control. Yo decidía. Y esa sensación era embriagadora. Evangelina se tomó el té completo. Dijo que estaba delicioso. Yo sonreí y le di las buenas noches. Pero algo dentro de mí ya sabía que ese era el principio del fin y que no había vuelta atrás. Los primeros días después de darle el veneno, Evangelina no mostró síntomas graves, solo un poco de malestar estomacal, náuseas leves. Ella pensó que era algo que comió en la calle. Yo fingí preocupación, le preparé caldos, le llevé medicinas. Y cada noche, cuando le servía su té favorito, le agregaba un poco más del polvo blanco que guardaba en mi cuarto.
poco a poco, sin prisa, porque yo había aprendido algo importante. La muerte silenciosa es la más efectiva. Pasaron 3 semanas y Evangelina empezó a verse realmente mal. Perdió peso. Su piel se puso amarillenta, se le caía el cabello. Los médicos no sabían qué le pasaba. Hicieron análisis de sangre, radiografías, hasta una biopsia. Nada. Dijeron que tal vez era el hígado, que tal vez era una infección rara. Rodrigo estaba desesperado. Lloraba en las noches y yo, como la buena sobrina que era, lo consolaba. Le ponía la mano en el hombro y le decía que todo iba a estar bien, que Evangelina era fuerte, que se iba a recuperar. Pero por dentro yo sabía la verdad, y esa verdad me llenaba de una satisfacción oscura que me daba miedo reconocer. Una noche Rodrigo y yo nos quedamos solos en la cocina. Evangelina dormía con sedantes porque el dolor era insoportable. Él se sirvió un whisky y se sentó frente a mí. Tenía los ojos rojos, hinchados. «No sé qué haría sin ti», me dijo. «Has sido tan buena con ella, con nosotros. No sé cómo agradecerte». Yo sentí algo retorcerse en mi estómago. Culpa, tal vez. O tal vez solo miedo de que me descubriera. Pero entonces él puso su mano sobre la mía. Y ese simple gesto borró cualquier duda que pudiera tener. Porque en ese momento supe que él también sentía algo por mí. Algo prohibido. Algo que nunca podría decir en voz alta mientras Evangelina estuviera viva. Evangelina murió un martes por la mañana. Los médicos dijeron que fue fallo multiorgánico, causa desconocida. Yo lloré en el funeral como se supone que debe llorar una sobrina agradecida. Rodrigo estaba destrozado. No hablaba con nadie, apenas comía. Durante meses fue un fantasma en su propia casa. Y yo me quedé para cuidarlo, para cocinarle, para limpiar, para estar ahí cuando él me necesitara. La gente del pueblo decía: «Qué buena sobrina eres, qué noble quedarte a cuidar a tu tío viudo». Pero lo que ellos no sabían era que cada noche yo me acostaba pensando en cuánto tiempo debía esperar, cuánto tiempo era respetable antes de que él y yo pudiéramos estar juntos sin que nadie sospechara. 6 meses después del funeral, Rodrigo me besó. Fue una noche de lluvia. Yo estaba preparando la cena y él llegó de trabajar empapado. Le di una toalla y cuando me volteé para volver a la estufa, él me tomó del brazo y me atrajo hacia él. Sus labios sabían a whisky y a desesperación. Yo debía haberlo detenido. Debía haberle dicho que estaba mal, que éramos familia, pero no lo hice, porque llevaba años esperando ese momento, y cuando finalmente llegó, me entregué sin pensarlo 2 veces. Nos casamos un año después. Fue una ceremonia pequeña, íntima. Algunos familiares pusieron mala cara, murmuraron cosas sobre lo rápido que fue todo, sobre lo inapropiado de la situación. Pero a mí no me importó. Yo finalmente tenía lo que siempre quise, a Rodrigo, y una vida nueva. Una vida donde yo no era la huérfana invisible. Yo era la señora de la casa, la esposa, la que mandaba. Ahora, antes de contarte lo que pasó después, necesito pedirte algo. Si esta historia te habéis atrapado, si quieres saber cómo terminó todo, dame me gusta a este video. Sí, ese botoncito de abajo. Solo tienes que tocarlo y ya. Y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Mira, te voy a explicar cómo porque sé que a veces estas cosas se complican. ¿Ves ese botón negro que dice suscribirse? Ahí mero. Solo lo tocas y listo. Así vas a recibir todas las historias que vamos subiendo. Historias reales, crudas como esta. Porque lo que viene ahora, mi amor, te va a chocar el corazón, te lo prometo. Los primeros años de matrimonio fueron perfectos, demasiado perfectos. Rodrigo me trataba como a una reina. Me compraba vestidos, me llevaba a cenar, me hacía el amor como si yo fuera lo más valioso que había tenido en su vida. Y yo me dejaba querer. Después de tantos años de ser invisible, de ser la sobrina que estorbaba, finalmente era alguien. Era la esposa, la amada, la elegida. Tuvimos 2 hijos, Mateo y Lucía. 2 niños hermosos que llenaron esa casa de risas y vida. La misma casa donde Evangelina había muerto. La misma casa donde yo había crecido sintiéndome menos que nada. Pero las cosas perfectas nunca duran. Y yo debía haberlo sabido.
Todo comenzó a cambiar cuando Mateo cumplió 5 años. Una tarde estábamos en el parque y una señora mayor se nos acercó. Era amiga de Evangelina, de esas que no había visto desde el funeral. Me miró con una mezcla de lástima y desprecio. «Qué rápido olvidaste a tu tía», me dijo. «Qué rápido te metiste en su cama». Yo me quedé helada. Rodrigo la mandó al diablo y nos fuimos. Pero esas palabras se me clavaron como astillas, porque tenía razón. Yo había olvidado a Evangelina, o al menos lo había intentado, pero ella seguía ahí, en cada rincón de esa casa, en cada mirada de la gente del pueblo, en cada pesadilla que empecé a tener. Las pesadillas comenzaron esa misma noche. Soñaba que Evangelina entraba a mi cuarto, que se paraba junto a mi cama y me miraba con esos ojos fríos que tanto me aterraron de niña. En el sueño, ella sabía lo que yo había hecho, sabía del veneno y se reía con una risa que me helaba la sangre. Yo despertaba empapada en sudor, con el corazón a mil. Rodrigo me preguntaba qué me pasaba y yo le decía que nada, que eran solo malos sueños. Pero la verdad es que estaba empezando a perder la cordura. 2 meses después llegó la carta. Una carta sin remitente, sin firma, metida por debajo de la puerta una madrugada. La encontré yo cuando bajé a preparar el desayuno. La abrí con manos temblorosas y lo que leí me dejó sin aire. Yo sé lo que hiciste. Sé cómo murió Evangelina. Y si no quieres que Rodrigo se entere, vas a hacer exactamente lo que yo te diga. No había instrucciones. No había nombre. Solo esa amenaza. Esas palabras que destrozaron la paz que yo había construido con tanto cuidado. Quemé la carta inmediatamente, pero no pude quemar el miedo que me carcomía por dentro. Alguien sabía. Alguien me había estado observando. Alguien había descubierto mi secreto. Durante días viví en pánico absoluto. Miraba a todos con sospecha, a los vecinos, al cartero, hasta a Rodrigo. Me preguntaba si él también sabía, si estaba esperando el momento perfecto para confrontarme, para llamar a la policía, para quitarme a mis hijos. Una semana después llegó la segunda carta. Esta vez tenía instrucciones. Deja 50,000 pesos en efectivo en el basurero del Parque Central. Este viernes a las 10 de la noche. Si no lo haces, Rodrigo recibirá una copia del informe toxicológico que nunca le mostraron los médicos, el que demuestra que Evangelina murió envenenada. Yo casi vomito ahí mismo. ¿Cómo era posible? Los médicos habían dicho que no sabían qué le pasó, que fue fallo multiorgánico, que no encontraron nada raro. Pero al parecer alguien sí había encontrado algo. Alguien tenía pruebas. Saqué el dinero de nuestra cuenta de ahorros. Le dije a Rodrigo que necesitaba hacerme unos estudios médicos, que era algo de mujeres, que no se preocupara. Él no hizo preguntas. Nunca hacía preguntas. Y eso, que antes me parecía conveniente, ahora me daba terror, porque significaba que él confiaba en mí ciegamente, y yo estaba a punto de traicionar esa confianza de la peor manera posible. El viernes en la noche fui al parque. Dejé el sobre con el dinero en el basurero, como me habían indicado, y me escondí detrás de unos árboles. Necesitaba ver quién era. Necesitaba saber quién me estaba chantajeando. Pasaron 10 minutos que parecieron horas, y entonces apareció una figura. Caminaba despacio, con cuidado, mirando a todos lados. Cuando se acercó a la luz de un farol, vi su rostro, y lo que vi me partió en dos. Detente un momento. Si esta historia ya te ha movido por dentro, imagina lo que viene después. Suscríbete ahora. Es solo un instante, pero marca la diferencia entre quedarte afuera o seguir recibiendo verdades que pocas se atreven a contar. Hazlo ya y comenta. Ya estoy suscrita. Así sé que estás aquí, que quieres escuchar lo que muchas callaron por años y que estás lista para lo que viene. Era Rodrigo, mi marido, el hombre que yo había amado durante años, el hombre por el que había matado. Él era quien me estaba chantajeando. Él sabía todo desde el principio. Me quedé paralizada detrás de esos árboles, viendo cómo tomaba el sobre, lo abría, contaba los billetes con esa calma que siempre tuvo para todo. Y entonces hizo algo que me heló la sangre. Miró directamente hacia donde yo estaba escondida y sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero que decía todo.
Él sabía que yo estaba ahí, sabía que lo estaba viendo, y no le importaba, o tal vez sí le importaba. Tal vez eso era exactamente lo que quería. Llegué a casa temblando. Rodrigo ya estaba acostado, leyendo un libro como si nada hubiera pasado. «Llegaste tarde», me dijo sin levantar la vista. «Sí», respondí con la voz quebrada. Había mucho tráfico. Él cerró el libro y me miró fijamente. «Ven, acuéstate. Debes estar cansada». Yo me metí en la cama sintiendo que en cualquier momento me iba a desmoronar. Él apagó la luz y me abrazó por la espalda como todas las noches. Pero esa noche, su abrazo se sentía diferente. Se sentía como una trampa, como las manos de alguien que te sostiene justo antes de empujarte al vacío. A la mañana siguiente desperté y él ya no estaba. Había dejado una nota sobre la mesita de noche. «Tenemos que hablar. Esta noche cuando los niños se duerman. Ya no puedo seguir fingiendo». Mi corazón se detuvo. Eso era todo. Se había acabado. Iba a denunciarme. Iba a quitarme a mis hijos. Iba a destruirme. Pasé todo el día en un estado de pánico absoluto. No pude comer. No pude pensar con claridad. Solo daba vueltas por la casa esperando que llegara la noche, esperando mi sentencia. Cuando finalmente llegó, acostamos a los niños y bajamos a la sala. Rodrigo se sirvió un whisky. Yo no podía ni siquiera tomar agua porque tenía el estómago cerrado. «Siéntate», me dijo. Y yo obedecí como una niña asustada. Él se quedó de pie, dándome la espalda, mirando por la ventana. «Sé que mataste a Evangelina», dijo con una voz tan tranquila que me asustó más que si hubiera gritado. «Sé que la envenenaste. Sé cómo lo hiciste y sé por qué lo hiciste». Yo no pude hablar, solo sentía que me faltaba el aire. Rodrigo se volteó y me miró con esos ojos que yo creía conocer, pero que ahora parecían de un extraño. «Un mes después de su muerte encontré el frasco de raticida escondido en tu cuarto. Estaba buscando unas sábanas y ahí estaba, en el fondo de tu armario. Al principio no quise creerlo. Pensé que era una coincidencia. Pero luego hablé con el médico forense, un viejo amigo mío. Le pedí que revisara de nuevo los análisis de Evangelina, y ahí estaba, arsénico. Niveles altísimos de arsénico en su sistema. Me empezaron a temblar las manos. «Rodrigo, yo puedo explicar», intenté decir, pero él levantó la mano para callarme. «No quiero explicaciones. Quiero que entiendas algo. Yo también quería que ella muriera». Las palabras cayeron como bombas en esa sala. Yo lo miré sin comprender. «Evangelina era un monstruo», continuó. «Era fría, cruel, manipuladora. Nunca la amé. Me casé con ella porque mi familia me obligó, porque era lo correcto, porque era lo que se esperaba de mí. Pero la odiaba tanto como tú. Sentí que el mundo se volcaba. Entonces, ¿por qué me estás chantajeando? ¿Por qué hiciste todo esto?» Rodrigo se acercó y se sentó frente a mí, porque necesitaba saber hasta dónde eras capaz de llegar. Necesitaba ver si realmente me amabas, o si solo querías la casa, el dinero, la posición. Y ahora lo sé. Robaste de nuestros ahorros, mentiste, te desesperaste. Hiciste exactamente lo que alguien culpable haría. Me quedé en shock. «Pero dijiste que tú también querías que ella muriera». Rodrigo asintió lentamente. «Sí, pero hay una diferencia enorme entre desear algo y hacerlo. Yo nunca habría tenido el valor de matarla, pero tú sí. Y eso me fascinó y me aterrorizó al mismo tiempo. Porque si fuiste capaz de matar a Evangelina por amor, ¿qué serías capaz de hacerme a mí si algún día dejas de amarme?» La habitación se llenó de un silencio pesado, denso. Yo no sabía qué decir. No sabía si debía pedir perdón, si debía defenderme, si debía salir corriendo. Rodrigo se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de salir se volteó y me dijo algo que no he podido olvidar. «Vamos a seguir juntos. Vamos a criaros a nuestros hijos. Vamos a fingir que somos una familia normal. Pero nunca, nunca olvides que yo sé quién eres realmente. Y que si algún día intentas algo contra mí, tengo todas las pruebas guardadas en un lugar donde las encontrarán». Esa noche no dormí. Me quedé en la cama mirando el techo, sintiendo cómo todo lo que había construido se desmoronaba en mi interior. Rodrigo dormía a mi lado respirando tranquilo, como si no acabara de destruir mi mundo con sus palabras. Yo había matado por él.
Había cruzado la línea más oscura que existe por amor. Y ahora resultaba que él lo supo todo este tiempo, que me había observado, estudiado, probado como si yo fuera un experimento. Me sentí usada, traicionada, pero lo más perturbador de todo es que también sentí algo parecido al alivio, porque al menos ya no tenía que fingir. Al menos él sabía la verdad y habíamos decidido seguir adelante. Los años pasaron y nuestra vida continuó como si aquella conversación nunca hubiera existido. Rodrigo y yo criamos a Mateo y Lucía. Los llevamos a la escuela, celebramos cumpleaños, fuimos de vacaciones. Desde afuera éramos la familia perfecta, pero por dentro vivíamos en un juego retorcido de poder y silencio. Él tenía las pruebas. Yo tenía el secreto de que él también había deseado la muerte de Evangelina. Estábamos atados el uno al otro por la culpa, el miedo y algo que ya no sabía si era amor o simplemente costumbre. Rodrigo nunca volvió a tocar el tema. Nunca me amenazó abiertamente ni usó su conocimiento contra mí. Pero yo sabía que estaba ahí, siempre presente, como una sombra. Cada vez que teníamos una discusión yo me preguntaba si ese sería el día en que él finalmente me entregaría. Cada vez que llegaba la policía al vecindario por cualquier cosa, mi corazón se aceleraba pensando que venían por mí. Viví 20 años en esa cárcel invisible. Una cárcel construida no con rejas, sino con secretos compartidos. Mateo y Lucía crecieron y se fueron de casa. Formaron sus propias vidas, lejos de nosotros. Rodrigo y yo nos quedamos solos en esa casa enorme llena de recuerdos y fantasmas. Él envejeció mal. Empezó a tomar más, a enfermarse seguido, a perderse en sus pensamientos. Yo también envejecí, pero de una forma diferente. Me volví dura, calculadora, exactamente como había sido Evangelina. Y esa ironía no se me escapó. Me había convertido en la mujer que maté. Hace 3 meses, Rodrigo tuvo un derrame cerebral. Quedó paralizado del lado derecho, sin poder hablar bien, atado a una silla de ruedas. Ahora soy yo quien lo cuida. Yo le doy de comer, lo baño, lo llevo al médico. Y cada vez que lo miro a los ojos veo que él recuerda todo, que no ha olvidado nada. A veces cuando estamos solos, él intenta decirme algo. Mueve los labios con dificultad, hace sonidos ininteligibles. Y yo me acerco, pongo mi oído junto a su boca y finjo que no entiendo lo que trata de decir. Pero sí entiendo, siempre entiendo. Anoche, mientras le daba su medicina, Rodrigo logró tomar mi mano con su mano débil. Me miró fijamente y con un esfuerzo enorme logró decir 2 palabras. Perdóname tú. Yo me quedé helada. Perdóname tú. No perdóname a mí, sino perdóname tú. Como si él estuviera pidiéndome que yo lo perdonara a él por haberme usado, por haberme chantajeado, por haber convertido nuestro matrimonio en una mentira. O tal vez estaba pidiéndome perdón por lo que él hizo antes, por no haberme defendido de Evangelina, por haber sido cobarde, por haberme dejado sola cuando más lo necesité. No le respondí, solo le di su medicina, lo acosté y apagué la luz. Pero mientras salía de su cuarto me detuve en la puerta y sin voltear le dije, yo tampoco sé si me arrepiento. Y cerré la puerta dejándolo en la oscuridad. Ahora tú que has escuchado toda mi historia te preguntarás, ¿soy una asesina o una víctima? ¿Soy un monstruo o simplemente una mujer desesperada que hizo lo que creyó necesario? La verdad es que ni yo misma lo sé. Hay días en que miro las fotos de Evangelina y siento culpa, pero hay otros días en que las miro y no siento absolutamente nada. Y eso me asusta más que cualquier cosa. Rodrigo no va a durar mucho más. Los doctores me lo dijeron. Tal vez unos meses, tal vez semanas. Y cuando él muera, yo me quedaré sola con este secreto. Sola con la verdad de lo que hice y de lo que él permitió. Sola en esta casa que ha visto tanto dolor, tanta traición, tanto amor enfermo. ¿Hice bien? ¿Hice mal? No lo sé. Lo único que sé es que sobreviví, que me convertí en alguien, que dejé de ser invisible y que pagué un precio altísimo por ello. Un precio que sigo pagando cada noche cuando cierro los ojos y veo el rostro de Evangelina mirándome desde algún lugar oscuro. Ahora, mi querida oyente, si esta historia te ha removido algo por dentro, si te ha hecho pensar, si te ha perturbado, hazme un favor.
Dale me gusta a este video. Ese botoncito de abajo que dice me gusta, solo tócalo. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Es muy fácil. Miras ese botón que dice suscribirse y lo tocas. Así de simple. Porque cada día subimos historias como esta. Historias que te van a dejar sin aliento. Historias reales de mujeres que han vivido cosas que nunca imaginaste. Y dime en los comentarios, ¿crees que yo tenía razón? ¿Harías lo mismo en mi lugar? ¿O crees que merecería estar en la cárcel? No tengas miedo de decir lo que piensas. Aquí todas tenemos nuestros secretos. Todas hemos hecho cosas de las que no estamos orgullosas. Y todas merecemos ser escuchadas sin ser juzgadas. Nos vemos mañana con una nueva historia que te va a dejar helada. No te la pierdas. Y recuerda, cada una de nosotras lleva un monstruo adentro. La diferencia está en quién decide dejarlo salir.